Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. La bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes hoy, mañana y siempre. Bueno, lo siguiente que les voy a presentar es una situación muy importante. Quiero que ustedes se den cuenta de lo que se viene y de lo que ya está cerca. Quiero decirles que ya estamos en los momentos de la prácticamente pretribulación, o sea, ya estamos entrando a lo que viene siendo prácticamente la tribulación. Y es algo muy importante que ustedes lo sepan porque yo veo que la gran mayoría de la gente no cree o simple y sencillamente piensa que esto que está pasando es una situación que va a ser pasajera y se va a dejar pasar por alto. La verdad no es así. La verdad no es así. Y tan no es así, hermanos, que voy a hacer una serie de videos hablando precisamente de cómo comenzaron las 70 semanas. Empezando desde la raíz de todas las cosas, pasando por los profetas mayores, que es muy importante, hasta llegar a la contabilidad que actualmente estamos viendo. Quiero decirles que esto del coronavirus no es algo pasajero, no es nada pasajero, antes al contrario, llegó para quedarse. Hay un virus que está saliendo y yo ya le había puesto en los grupos de Telegram del virus Anta, que se transmite a través de roedores. Y durante la pandemia, ahorita, eso fue en el mes, si no me equivoco, de marzo, una persona que murió por medio del virus Anta, precisamente allá en China. Y es mucho de llamar la atención todo lo que está pasando realmente, porque las situaciones que se están dando en estos instantes son tales que me da mucha tristeza que la gente, la gran mayoría de la gente, no crea lo que está pasando. Más aún por lo que se va a venir. Acuérdense que tenemos pendiente a Genju y aparte con esto del virus, quiero que vean todas las implicaciones que van a suceder. Primero, el status quo va a cambiar totalmente. Totalmente. Con esto van a empezar a escasear los alimentos. ¿Por qué? Porque la gente que está en el campo van a pasar muchas cosas. Una de ellas y la más importante es que probablemente prefieran mejor alimentarse ellos que dar alimento a los demás. Este viene siendo un escenario hipotético de lo que puede suceder. Como también puede que se enfermen y no haya la manera de poder precisamente trabajar los campos. Ese es otro escenario hipotético que se puede presentar. Los viajes como nosotros comúnmente conocemos van a ser restringidos. En las leyes estadounidenses, las leyes noádicas están desde que las implementó el presidente George Bush en el año del 92. Y hay un documento que lo afirma. Claro que no se han liberado, pero eso quiere decir, o eso me da a entender, de que se puede liberar. Se pueden liberar ese tipo de elementos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que el mundo ya dio un cambio, ya dio un vuelco, ya es totalmente diferente, distinto a lo que muy comúnmente la gente conocía. El que te podías tú viajar de un lado para otro está cambiando rápidamente. En algunos lugares hay abasto, en algunos lugares no lo hay.
En algunos lugares se han tomado ciertas medidas y en otros lugares no. Tal y como está pasando en la actualidad, las cosas han cambiado de una manera tan tremenda que es necesario que vayan ustedes viendo precisamente cómo es que se está estructurando todo esto que está sucediendo. Es muy importante, hermanos, que sepan la realidad de las cosas y cómo están las cosas. Eso es muy importante. Es por ello que yo quiero hablarles, y aquí voy a poner las ilustraciones, a medida que les voy a ir narrando los hechos y todas las cosas que están sucediendo. Pero también les voy a narrar lo más importante, la introducción de cómo es que nacieron precisamente, cómo es que llegamos hasta Daniel y cómo fue el origen de todas las cosas, cómo desde el tiempo, desde lo que vienen siendo los 5 libros de los profetas mayores, que viene siendo Isaías, Jeremías, que Jeremías hizo el libro de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, cubren un periodo significativo y presentan una amplia serie de mensajes. Isaías habló a la nación de Judá alrededor de 150 años antes de su exilio a Babilonia, y les hizo un llamado para ser fieles a Dios. Jeremías clamó a ese mismo pueblo cuando estaban al borde del exilio, implorándoles por su arrepentimiento, mismo que se están dando en estos tiempos modernos, de que la gente se ha convertido en amadora de sí misma, edomista totalmente. Pero ¿qué está pasando también aquí? Bueno, en el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, presenta un canto fúnebre al ir el pueblo de Judá al exilio, cuando estaban en Jerusalén, y los 2 últimos profetas mayores, que vienen siendo Ezequiel y Daniel, hablaron y escribieron para el pueblo en el exilio, ya cuando estaban ellos en Babilonia, y los animaron a recordar que Dios seguía aún en control y que finalmente restauraría de una manera espiritual lo que viene siendo precisamente a su nación, hacerla disciplinada, que es lo mismo que el Padre pretende hacer precisamente en estos instantes para todos nosotros. Es una desgracia que mucha gente no entienda lo que está pasando realmente, y yo quiero hacer hincapié en esto. Yo los exhorto a todos ustedes, hermanos, al arrepentimiento, a la oración continua, porque ahorita estamos nosotros en el continuo sacrificio. Y aprovechen al máximo esta oportunidad que nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, nos está dando. Porque esto de las leyes noádicas va más allá de lo que ustedes se suponen o lo que ustedes creen. Esto viene a conformar una situación en la que hasta ahorita, no hemos estado en un estado de excepción. Pero no quiere decir que el status quo que estamos viviendo no vaya a cambiar. En una condición como esta, como están ahorita actualmente la pandemia, es de llamar muy fuerte la atención el mismo escenario como se vino estructurando a lo largo de este tiempo. Ya había hablado con ustedes de
aquel personaje que vimos nosotros en el 2013 y que estaba hablando precisamente del coronavirus. Él recibió el mensaje y yo se los pasé a ustedes aquí. Y espero con todo mi corazón que ustedes hayan tenido la oportunidad de ver ese video. Es muy importante que lo vean, la verdad, porque es muy revelador lo que dice el Señor, más aparte todo lo que está incluido en los mismos videos. Otra cosa muy interesante que quiero decirles: las implicaciones económicas que se están dando ahorita. Puede llegar un momento en que se pueda aplicar inclusive ley marcial. Y si de ser eso, entonces todos los valores que conocemos actualmente, más aparte las condiciones en las que se manejan las diversas constituciones que hay precisamente en todo el mundo, pueden cambiar. Pueden cambiar, y pueden cambiar de una manera radical. Inclusive puede haber un control con respecto a lo que ahorita actualmente está sucediendo en el internet. Y no lo dudo que se vaya a dar. Créanme que yo no lo dudo que se vaya a dar. Es por eso que estamos preparando todos nosotros el arca para salirnos de aquí. Porque las ciudades van a ser las modernas cárceles. Tu casa, que se supone que va a ser un lugar de descanso, se pueda convertir en otra cosa. Muy interesante lo que les estoy diciendo, pero también muy importante lo que quiero que ustedes se den cuenta. Y para iniciar esto, para entender, cada vez que tratamos sobre un profeta, debemos conocer su contexto histórico, o sea, para entender la función que necesariamente debió desempeñar. En otras palabras, debemos de conocer lo bueno, o debemos de conocer lo malo, que Dios permitió que suceda en la vida de su mensajero, para entender finalmente la misión del mismo. Muy bien, para entender cómo empieza la profecía de las 70 semanas, es necesario presentar el principio de la misma, o sea, cuál fue el origen, qué fue lo que lo impulsó, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, vuelvo a repetir el origen, porque sin un origen es prácticamente imposible encontrar todos los elementos necesarios, importantes para su debida relación de interpretación completa. El origen de todo inicia en un profeta. Así que vamos a arrancar. Yo les voy a poner aquí una gráfica, y en esa gráfica van a poder ver ustedes los acontecimientos resumidos, y luego estos mismos se van a ir haciendo más concretos, más fáciles de digerir, y cada segmento y gráfica con esto lo llevaremos de la mano hasta el Apocalipsis prácticamente. Así que vamos a arrancar. Ahora vamos a arrancar con Isaías. Isaías es el libro del profeta. Se divide en tres grandes circunstancias: los sucesos que acontecían en Israel siendo desterrado, o sea, al exilio; los periodos y sucesos post-exilio; las funciones que tendría el profeta en su misión, que pues no serían absolutamente nada fáciles; el rey Nabucodonosor, cuando toma Jerusalén, y con esto obliga al pueblo de Israel a vagar por un largo periodo de tiempo en la Mesopotamia de aquellos tiempos, que Mesopotamia fue el primer rey que cayó. Él fue el primer rey que fue derrumbado y que viene precisamente profetizado en Apocalipsis.
Mesopotamia, fue el primer reino. Mucha gente cree que fue Babilonia, no. Acuérdense que fue el primer reino porque de ahí nació precisamente el padre Abraham, de ahí se dieron muchísimas cosas, de ahí en aquel entonces estaba Gilgamesh, que era el rey que estaba en aquel tiempo, y de ahí se desembocan muchísimas cosas muy importantes y muy interesantes. Entonces es importante que vayamos viendo el contexto general de todas las cosas. Bien, vamos a empezar con las funciones que tendría el profeta. Bueno, por principio de cuentas no van a ser fáciles. El rey Nabucodonosor, vuelvo a repetir, toma Jerusalén y hace y obliga al pueblo de Israel a vagar por un largo periodo de tiempo en la Mesopotamia, en aquella región donde estaban los caldeos, ¿no? En esa región se encontraba. Bueno, la primera y más importante de las funciones es anunciar la palabra de Dios. Isaías. El profeta Isaías debe anunciar al pueblo los planes de Dios pre y post exilio. Serán tiempos verdaderamente difíciles que demandará un esfuerzo enorme por parte del mensajero, tal y como ahorita lo estamos nosotros haciendo con ustedes. Estamos tratando de informarles la realidad de los eventos que se vienen y con ello ustedes vayan dándose cuenta paso a paso de lo que está sucediendo. Bueno, el segundo punto es denunciar la violación de la alianza. Dice, la violación de la alianza es el pecado que comete el pueblo contra de Dios. O sea, es una violación. Habiendo hecho una alianza y un pacto con el Padre, ellos no lo toman y por ende es un pecado. Entonces hay que decirle al pueblo el pecado que está cometiendo para corregirlo. Mismo que estamos ahorita en estos momentos denunciándoles a todos ustedes para que tomen sus debidas precauciones y sepan que Dios es por encima de todas las cosas. Nuestro Padre es por encima de todas las cosas. Muy bien, pero ¿cuáles son esos pecados? Bueno, son traiciones, infidelidades, arrogancias, avaricias, venganzas, ambiciones y muchas desvirtudes que cometen desde líderes hasta cada ciudadano del pueblo de Dios. El profeta anunciaría que por tanta desobediencia el pueblo caerá en el exilio. Esa es la segunda. La siguiente, la tercera, acompañar al pueblo de Israel. Es mantener al pueblo unido, que debió ser uno de los retos más grandes que el mensajero de Dios debió de enfrentar. Y hemos descrito varias circunstancias que verdaderamente son complejas, ¿no? Para una persona normal. Acompañar a un pueblo exiliado, desde luego, fue una enorme tarea para nuestro personaje principal, en este caso Isaías. La siguiente, la cuarta, es consolar al pueblo. El pueblo vaga exiliado. Están confundidos y no saben cuándo empezarán a salir las cosas bien. Esperan que Dios se manifieste para resolver la situación y el tiempo pasa. Las dudas llegan y junto a ellas también vienen las tristezas, las cuestiones, la desesperanza. Qué valiente y fuerte y gran ser humano debió haber sido Isaías para soportar tamaña responsabilidad. Logró contagiar su fe, su seguridad, paciencia y esperanza al pueblo durante el tiempo que duró el destierro, que es algo realmente digno de admiración. Isaías fue el gran autor de los libros más reconocidos
de la Biblia. Se estima que vivió a mediados del siglo VII, octavo, entre 700 años antes. Fíjate bien esa fecha, 700 años antes del nacimiento del Mesías caudillo, de nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes. Muy interesante esta situación. Muy bien. Entonces, aquí hay algo muy interesante que quiero obviamente mencionarles a todos ustedes y que es importante que se den cuenta. El profeta Isaías era una persona, pues como nosotros, como tú, como yo, como todos los que estamos ahorita aquí, como todos. Era pecador, de labios impuros, que vio al Señor en sus sueños. Vio a nuestro Señor, a Dios Padre en sus sueños. Fíjate qué tremendo es esto, Ay de mí, estoy perdido porque soy hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Posteriormente fue perdonado, sus labios fueron sanados y sus pecados perdonados, lo que le permitió volver a restablecer su vínculo con Dios y transformarse en su mensajero. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Isaías respondió: aquí me tienes, mándame a mí. Y el Padre le dijo: ve y dile a este pueblo, por más que ustedes escuchen, no entenderán. Por más que ustedes miren, nunca ven. Isaías 6, del 6 en delante, del 6 al 9, del 6 al 9, creo que sí. Disculpen, estoy leyendo las Sagradas Escrituras, sí, es del 6 al 9, es del 6 al 9 lo que habla Isaías aquí. Así fue como comenzó su camino y misión. Y fíjense qué interesante lo que revela Isaías. La Virgen dará a luz a un niño. 700 años antes, ¿Habían visto ustedes Isaías? Es fascinante leer Isaías. 700 años antes, él había dicho que la Virgen dará a luz a un niño. Y nos deslumbra con esta profecía porque se cumplirá la perfección 700 años más adelante con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Isaías dijo lo siguiente: el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la Virgen encinta da a luz un hijo, a quien ella pondrá el nombre de Emmanuel. Qué tremendo esto, Qué tremendo esto es lo que les estoy diciendo. Estamos hablando de cómo comenzaron las 70 semanas de Daniel. Porque quiero que sepan que las 70 semanas de Daniel no es algo así no es algo de un ratito, no. Es algo tan holgado, tan grande, que es necesario que se den cuenta ustedes cómo está arrancando. Estamos hablando de Isaías. Dice en Isaías 7:14, Emmanuel significa Dios con nosotros. El Hijo de la Virgen
es el príncipe de la paz. Habla de Jesús y de su misión. Eso lo dice en Isaías 9:5. Que un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros el imperio y su nombre será Consejero admirable, Dios potente, Padre eterno, príncipe de la paz. Isaías 9:5. Pero ¿quién va a creer lo que hemos oído? Esta profecía nos pone la piel, a mí me pone la piel de gallina, no sé qué les pasa a ustedes, pero me emociona porque se trata ni más ni menos que de la descripción de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, habla de Jesús de Nazaret. Y en la cruz cargando nuestras culpas, es imposible resumirlo porque le quitaría el mensaje, el contexto, ¿no? Lo que les voy a decir, lo que viene más adelante, o sea, para que puedan leerlo, es una verdadera, es algo que va más allá, y teniendo en cuenta que Isaías lo predijo hace 700 años antes de que suceda. Fíjate bien, 700 años antes de que sucediera, y lo voy a leer, quiero decirles que viene precisamente en Isaías 53, todo completo, Isaías 53, todo completito viene, está, Dios mío, tremendo lo que les voy a decir, lo que les voy a leer, fíjense bien. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? Dice así, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos. No lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y Él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo y lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor.
después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. Y el justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes. Con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue condenado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Isaías 53. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que alguien iba a mencionar al profeta Isaías? ¿Y quién iba a pensar que esto que les estoy diciendo yo, 700 años antes de que sucediera, ya había sido profetizado? ¿Habías escuchado tú alguna vez esta profecía? Por un hombre de labios impuros, por un hombre tan pecador como tú, fue precisamente lo que Isaías profetizó. Y me emociona muchísimo, porque este es el preámbulo de muchas cosas. Y así está arrancando precisamente, muy fuertemente, Isaías. Y es muy importante, hermanos, que se den cuenta de todo el contexto de todas las cosas. Voy a continuar con el siguiente profeta. El siguiente profeta es Ezequiel. Es muy importante porque con él vemos partes que mucha gente de seguro pues no las ha visto y son parte primordial en la profecía de Daniel. Quiero decirles que Ezequiel, Jeremías y Daniel conviven al mismo tiempo en la misma era. Y quiero dar una parte muy importante. Jeremías fue al que se le concedió que escondiera el arca del pacto. Pero bueno, ya estamos tomando parte en otra circunstancia que no tiene nada que ver ahorita con Ezequiel. Vamos a entrar de hecho con Ezequiel, ¿verdad? Y que es importante que ustedes lo vean. Miren. Fue un hombre de gran personalidad y vocación. Nació en el año 623 a.C. y falleció en el año 569. Desde muy pequeño, Ezequiel creció observando los sucesos difíciles que le tocaron atravesar a su pueblo con la reforma de Josías en Judá. Y la muerte prematura del rey Joaquín. Vivió y trabajó en el reinado de Josías, Manasés, Joaquín, Jeconías y finalmente Sedecías. Ezequiel, exiliado de Judá, fue desterrado a Babilonia. Con menos de 25 años de edad, nuestro profeta fue deportado a Babilonia junto a muchos habitantes de la clase noble. Todos pensaban que el exilio pues duraría poco tiempo o sería momentáneo. Sin embargo, el destierro duraría alrededor de 70 años y el profeta nunca volvería al reino de Judá. Fallecería finalmente en Babilonia.
Este número es muy importante. Estos 70 años que les estoy diciendo son de extrema importancia. Porque en estos 70 años es precisamente cuando ingresa Nabucodonosor y destruye el templo de Salomón. Es la primera vez que se destruye el templo. Después se vuelve a reedificar el tiempo, o sea, se vuelve a reedificar el templo cuando Artajerjes, en aquel tiempo, da el banderazo para que se haga y vuelve a ser destruido por los romanos. Segunda vez que se destruye el templo. Ahora ya estamos en el tercero. Pero esas dos fechas son extremadamente importantes porque llevan a un cálculo muy importante que ustedes deben tomar en consideración. Y yo voy a ponerles matemáticamente hablando, tal y como lo mostró el Padre. Es una matemática bien perfecta, ¿eh? Y es de llamar mucho la atención, porque con esto que les estoy contando, prácticamente es el inicio y el cierre que te da la fecha exacta en que precisamente, donde habla de la parábola de la higuera, ¿sí? Y Israel se haría nación. Y después vamos a platicar más adelante, no nos queremos adelantar, nada más le estoy dando el preámbulo precisamente de cómo están las cosas. Observen con atención. Bueno, Dios se manifiesta a Ezequiel 5 años luego del exilio, ya que a sus 30 años estando en Babilonia en el año 593 a.C. aproximadamente, Ezequiel se encontraba junto al río Quebar, cuando tuvo una visión misteriosa que él mismo describiría en el capítulo 1 de su libro, donde dice seres extraños en Ezequiel, capítulo 1. ¿Qué son? Fíjese ahí lo que dice. Entonces vi que del norte venía un viento huracanado, de una gran nube salía un fuego como de relámpagos, y su derredor había un fuerte resplandor. En medio del fuego brillaba algo semejante al metal bruñido, ¿no? Y en el centro había algo parecido a 4 seres con aspecto humano. La visión fue entregada por Dios para hacer entender a su pueblo que su presencia trasciende al templo. En los capítulos siguientes, los habitantes de Israel no solo tendrán que emigrar en exilio, sino que además Israel sería destruida. El pueblo que tenía que comprender que Dios no se halla en un solo sitio, sino que trasciende al pueblo y se halla junto al pueblo, que es muy importante, hermanos, porque aquí la gente cree que Dios habita en templo de humanos, y no es cierto. No es cierto. Dios va más allá. Dios está contigo. Si tú, esto que les estoy diciendo, y voy a hacer un paréntesis, es importante hacer el paréntesis. Esto que les estoy diciendo a ustedes es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Esto es para el que entiende. Esto es para el entendido, para que aquel de corazón tiene la verdadera necesidad de saber más, de conocer más. Es aquel que se abre en este escalafón para precisamente comprender las Sagradas Escrituras. No como te las dicen, no, el contexto real de las mismas. ¿Sí? Tal y como el Padre quiere que tú las entiendas. Fíjate bien lo que te está diciendo. El pueblo tiene que comprender que Dios no se halla en un solo sitio, sino que trasciende al templo y se halla junto al pueblo. O sea, está en el pueblo, no en el templo.
El templo no es nada de eso. ¿Sí? Fíjense bien. Ahora, inmediatamente luego en el capítulo 2, Dios le hace saber que el pueblo de Israel viene en rebeldía. Otorga a Ezequiel su rol de profeta, advirtiéndole que es posible que no vaya a ser escuchado. Acto seguido, le da un escrito el cual debe ser ingerido por el profeta. Un escrito que anunciaría tiempos difíciles. ¿Y que estamos viviendo? Tiempos difíciles. Fíjate bien lo que dice. Atiende bien lo que te digo y no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. La mano lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por ambos lados. Eran lamentos, ayes de dolor y amenazas. Ezequiel 2, del 8 al 10. Ezequiel 2, del 8 al 10. Entonces, la destrucción de Jerusalén fue el duro mensaje que Ezequiel comunica inmediatamente al pueblo. Así que a partir del texto anterior, Ezequiel se transforma en el mensajero del pueblo deportado y vive de forma muy cercana las dificultades que atraviesa mientras actúa el mensajero. Recordemos que Jerusalén atravesaba pues dos exilios en estos tiempos. El primero obligado por el rey Nabucodonosor, quien deporta alrededor de 500,000, fíjate, son 500,000 hebreos, ahí les ponen israelitas, pero son hebreos, a Babilonia. El segundo exilio sucede cuando el rey Nabucodonosor destruye Jerusalén, tras enterarse que el pueblo se estaba poniendo rebelde ante su poder. Ezequiel había profetizado la destrucción del pueblo y por eso sufrió mucho al enterarse, por medio de un tercero, que Jerusalén había sido destruida. Aquella tarea de anunciar la trágica noticia a un pueblo exiliado era como volcar desesperanza y tristeza de saber que ya no existe una casa donde regresar. Esto afectó tanto a Ezequiel que estuvo encerrado casi un año en su casa, atravesando también otras dificultades como la muerte de su compañera de vida, que viene siendo su esposa. Fue muy estresante lo que tuvo Ezequiel ahí. Por eso en Ezequiel 24:15, Ezequiel 24:15 te dice lo siguiente. El Señor se dirigió a mí y me dijo, voy a quitarte de un solo golpe a la persona que tú más quieres. Pero no te lamentes ni llores, ni derrames lágrimas. Sufre en silencio y no guardes luto como se hacen por los muertos. No andes con la cabeza descubierta, ni vayas descalzo. No te cubras la cara en señal de dolor, ni comas el pan que se come en tales casos. Por la mañana estuve hablando con la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había ordenado. Entonces la gente del pueblo me dijo, explícanos qué quiere decir para nosotros eso que estás haciendo. Entonces, en contexto general, lo que sucedía en aquel tiempo es que el pueblo quería más al templo que a Dios. Eso es lo que estaba sucediendo. El pueblo debía entender que Dios está primero que todas las cosas y es más que un templo. Que es lo que yo quiero que la gente se dé cuenta ahorita, ¿no? Que Dios es primero y más importante que todas las cosas que nosotros podamos hacer
y más que un templo, que una religión, que todo eso tradicionalista que hay, que es lo que precisamente el Padre quiere erradicar. Ahora, aquel pueblo recibiría pues el mismo castigo más tarde y tendrían que comportarse de la misma forma. Así como Ezequiel, que sirve de ejemplo, así también todo el pueblo debe seguir ese ejemplo, ¿verdad? Así que Ezequiel, dentro de todo el sufrimiento que se está dando, da buenas noticias al pueblo de Israel. Y como era de suponer, ¿verdad? Dios no dejaría de amular, o sea, de amular a su gente dispersada y sufrir para siempre al pueblo que tanto ama. Ezequiel trae finalmente al pueblo mensajes de esperanza, mensajes consoladores, que son los que nosotros queremos traerles a ustedes, ¿verdad? Y que yo quiero que todos mis hermanos sigan en una tónica de amor, de verdad, que sigamos nosotros muy atentos a lo que el Padre nos indica. Por eso estamos haciendo muchas cosas y muchas obras, y estamos manejando el Evangelio a su máxima expresión para que todos sean parte de este gran escenario que se acerca. Bien, en Ezequiel 11 del 14 al 21 te dice lo siguiente: el Señor se dirigió a mí y me dijo, la gente que vive en Jerusalén habla de los israelitas, tus compatriotas, y dice, ellos están lejos del Señor. A nosotros, en cambio, nos dio el país para que seamos dueños de él. Por eso diles, esto dice el Señor, yo los desterré y los dispersé entre las naciones, entre países extraños, pero solo por un corto tiempo. Ahora yo mismo seré un santuario para ellos en los países a donde han ido. Diles también, esto dice el Señor, yo los haré volver de esos países y naciones a donde los he dispersado, y los reuniré y les daré el país de Israel. Y esto es profético en Ezequiel 11, precisamente en el versículo 17. Es profético, ya sucedió. Israel se hizo nación. Por eso dice, diles también, esto dice el Señor, yo los haré volver de esos países y naciones a donde los he dispersado, y los reuniré y les daré el país de Israel. Profético, para verlo más adelante. Y luego continúa, ellos volverán a su país y acabarán con todas las prácticas odiosas y detestables que hay en él. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces, vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que viven apegados a esas prácticas odiosas y detestables, les pediré cuentas de su conducta. Yo, el Señor, doy mi palabra. Fíjense bien con qué firmeza el Padre lo dice, que a todos los que viven apegados a esas prácticas odiosas y detestables, les pedirá cuenta por su conducta. Hermanos, fíjense bien todo lo que estoy diciendo. Escuchen, aquel que tenga oídos escucha, y aquel que tenga entendimiento entienda. ¿Sí? Yo, el Señor, doy mi palabra. Y cuidado,
Cuidado con lo que estamos aquí escuchando para todos aquellos que creen que Dios no existe. Ah, bueno, vamos a verlo más adelante, a ver si es cierto, si no existe. Algo que a mí me apasiona mucho de Ezequiel es precisamente una visión que tuvo y que es acerca del valle, el valle de huesos secos. Visión, parábola, explicación y reflexión. Bueno, Ezequiel es llevado por Dios a un valle cubierto de huesos secos y le pidió que lo recorriera. En esa visión Ezequiel ve cómo esos huesos secos cobran vida. Una visión de lo que vendrá en el futuro cuando se levanten todos aquellos muertos en el día del juicio. Por eso les digo, léanse Daniel 12:2, que dice, como un paralelo, es un paralelo como lo que vio Ezequiel, pero que dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuidado con esto, hermanos, cuidado con esto. Es muy importante lo que van a escuchar ahorita en estos instantes. Y todo lo que estoy diciendo, pongan mucha atención. Pero también anuncia a Israel como lo levantará más adelante como nación. Ahora, en Ezequiel dice: el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle y eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: ¿crees tú que estos huesos puedan volver a tener vida? Yo le respondí: Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. Y el Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones y los rellenaré de carne. Los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado. Y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos a otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: habla en mi nombre al aliento de vida y dile: así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos. Y ellos revivieron y se pusieron de pie, y eran tantos que formaban un ejército inmenso. Ezequiel 37, del 1 al 10. Ezequiel 37, del 1 al 10. Pero más adelante también Dios Padre le dice en los siguientes versículos, que vienen en Ezequiel 37, 11 al 14. Entonces el Señor me dijo: el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo: nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza y estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas
y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Ezequiel 37, 11, 14. Dios hace semejante milagro para que Ezequiel pueda asimilar lo que está haciendo y transmitirlo. Comprenderá que los huesos secos son como el pueblo de Israel y sabrá cómo dar el mensaje. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el ser centinela? O sea, es el rol de Ezequiel, el ser el centinela. Uno de los textos más interesantes del libro de Ezequiel se encuentra en el capítulo 3, si no me equivoco, déjame ver, sí, el capítulo 3, que es el capítulo 3 del 16 al 21. ¿Qué te dice? Aquel texto que nos hace entender los límites que tienen los mensajeros de Dios es en cuanto a la tarea de enseñar y dar alertas a aquellos que no obran conforme al corazón del Señor, y que veamos pues cómo dice la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Empezamos con, hablando Ezequiel 3 del 16 al 21, que dice así: al cabo de los 7 días, ¿escuchan bien? Al cabo de los 7 días, el Señor se dirigió a mí y me dijo: a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para que el pueblo de Israel, cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselos de mi parte, para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado, fíjese bien, y él no deja su maldad ni su mala conducta, irremediablemente él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. También puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta bien que él haya hecho, y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes a ese hombre que yo le estoy pidiendo que cambie su actitud, obviamente, ¿verdad? Pero aquí está muy importante algo, aquí es muy importante. Nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente y advertirnos los unos a los otros lo que realmente está pasando. Hago este paréntesis y es muy importante hacérselos, hermanos, porque mucha gente cree que ninguno de nosotros somos el guarda de nuestro hermano. Y a decir verdad, sí somos el guardia de nuestro hermano. Es por eso que en Ezequiel 21 te dice: si tú, en cambio, adviertes a ese hombre que no peque, y él no peca, seguirá viviendo, porque hizo caso de la advertencia, y tú salvarás tu vida. De hechos importantes que le sucedieron a Ezequiel, uno, el haberse quedado mudo cuando Dios Padre le pegó la lengua en su paladar. Solo hablaba al pueblo cuando el Padre se lo decía, y eso viene en Ezequiel 3 del 22 al 27. La dureza del castigo del Señor al pueblo desobediente, como ven en el capítulo 4
versículos 13 al 17, Ezequiel es el profeta de la práctica. Bueno, es decir, es el mensajero que Dios seleccionó y a quien le hace vivir cada una de sus profecías en carne propia antes de que el pueblo las padezca. Viene en Ezequiel 4, 13 al 17. Ahora, hay una profecía tremenda. Es tremenda la profecía. Es lo más tremendo que te puedas imaginar. En esta profecía habla ciertamente de los tiempos postreros. Hablaba en aquel tiempo y se aplicaba un poco a lo que estaba sucediendo en aquel instante. Pero la realidad es que se viene a vislumbrar precisamente en los tiempos postreros. Recuerden que todas las profecías que el Padre dicta a sus mensajeros son multiformes, o sea, no necesariamente son para una cierta parte o un cierto segmento de tiempo, no, se pueden ir más allá todavía, ¿no? La sabiduría del Padre es enorme, basta por todos lados, o sea, es tan grande que es precisamente por eso que tienes que tener el Espíritu del Padre, para que ese Espíritu del Padre mora en ti, ya no, la carne no more. Esto tiene que ver mucho con los 144,000. Aquel que quiera candidatarse a ser de los 144,000, lo que tiene que es, primero antes que nada, vencer la carne. Eso es primordial, vencer la carne. Eso es importante. Y de ahí en adelante, yo ya tener la oportunidad de hablarle de los 144,000. No me ha permitido el Padre todavía hacerlo, pero yo sé que estamos en los tiempos ya de tener que decirles quiénes son verdaderamente los 144,000. Se van a asombrar, se van a asombrar de lo que les voy a decir. Pero bueno, estamos ahorita aquí, en esta parte que es para mí enorme, fascinante, que me llena de esperanza. Yo sé que a muchos no, pero a mí me llena mucho de esperanza, ¿verdad? Porque el título lo dice todo. El fin viene. El fin viene. Así que el Señor se dirigió a mí y me dijo, fíjese bien, yo el Señor digo al país de Israel, ya llega el fin de la tierra entera, ya llega tu fin, Israel. Voy a descargar mi ira contra ti y voy a pedirte cuentas de tu conducta y a castigarte por todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con misericordia, voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo, el Señor, digo, mira, ya se acerca el fin y voy a venir desgracia tras desgracia. Ya está cerca el fin para ti. Llega la destrucción, habitantes del país. El momento ha llegado. Se acerca el día en que solo habrá confusión. Se acabará la alegría en las montañas. Ahora mismo, enseguida, descargaré mi ira contra ti hasta quedar satisfecho. Te pediré cuentas de tu conducta y te castigaré por todas tus acciones detestables. No voy a tratar con misericordia. Voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo, el Señor, soy quien los castiga. Aquí está el día, ya llegó, vino la destrucción. La maldad triunfa por todas las partes y es mucha la insolencia. La violencia aparece y produce maldad, pero ellos no lograrán nada con sus riquezas y su griterío.
no hay en ellos nada de valor. Llegó el momento, vino el día, ni el vendedor tiene que alegrarse, ni el comprador porque ponerse triste. Voy a castigar con ira el orgullo de Israel. El que ha vendido algo no se le recuperará en toda su vida, ni podrá deshacer el negocio que hizo. Los malvados no podrán conservar su vida. Suena la trompeta llamando a la batalla, todos se preparan, pero nadie sale a luchar. Voy a castigar con ira el orgullo de Israel. Afuera hay guerra y adentro enfermedades y hambre. Los que estén en los campos morirán en la guerra, y los que estén en la ciudad morirán de hambre y enfermedad. Aunque algunos logren escapar a las montañas como palomas asustadas, todos morirán por sus pecados. Ezequiel 7, del 1 a 16. Y el motivo del castigo es exactamente igual al que hoy en día se comete. Claro, ahora estamos lidiando con principados y potestades, pero la gran mayoría parece adrede, no entiende. Fíjense bien, observen con atención los siguientes versículos que les voy a leer y que es muy importantes. Están en Ezequiel 8, del 5 al 18. Fíjense bien. Entonces me dijo: dirige tu vista hacia el norte. Dirigí mi vista hacia el norte, y en la entrada, junto a la puerta del altar, vi el ídolo que provoca la ira del Señor. ¿Acaso no hay ídolos en algunas iglesias? ¿Acaso no hay monos pintados y que están hechos de barro, de madera, o de bronce, o de aluminio, o hasta pintados, dibujados? Qué tremendo esto, qué tremendo, para la gente que es idólatra, que todavía cree que en la Virgencita y esas cosas por el estilo. Qué tremendo, qué tremendo, de veras. No tienen ni la más remota idea de lo que les viene, Y si no quieren creer, lo siento mucho, yo soy única y exclusivamente la persona que les está descifrando este mensaje, y que el Padre me pidió que les diera el mensaje. A Él sea toda la gloria. Yo solamente, lo único que hago es advertirles. Advertencia. Acuérdense que por eso se les advirtió desde mucho tiempo y la gente no entendió, no comprendió. Esa es la realidad. Pero bueno, eso ya será otra cosa que ustedes tendrán que ir viendo y estudiando. Dice en el versículo número 6, luego me dijo: ¿ven las cosas tan detestables que hacen los israelitas, con las cuales me alejan de mi santo templo? Pues todavía verás otras peores. Luego me llevó a la entrada del atrio. En el muro se veía un boquete. Entonces me dijo: agranda el boquete del muro. Yo agrandé el boquete y encontré una entrada. Entonces me dijo: entra y verás las cosas tan terribles, tan horribles que hacen ahí. Entré, y a todo lo largo del muro vi pintada toda clase de figuras de reptiles y de otros animales impuros, y toda clase de ídolos del pueblo de Israel. 70 ancianos israelitas, entre los que encontrabas a Jaazanías, hijo de Safán, rendían culto a esos ídolos, cuando cada uno tenía un incensario en la mano, del cual subía una espesa nube del incienso. Y me dijo: ¿ves lo que hacen en secreto los ancianos israelitas? Cada uno en el nicho de su ídolo. Piensan que yo no los veo, que he abandonado el país. Y añadió: todavía los verás hacer cosas peores. Y esto me recuerda a lo que está pasando en la actualidad. Todo lo que está sucediendo ahorita en la actualidad.
Y me llevó a la puerta de entrada del templo del Señor, que da hacia el norte. Y allí estaban sentadas unas mujeres, ¿no?, llorando por el dios Tamuz. Hijo, es tremendo. Por el dios Tamuz, háganme favor. Entonces me dijo, ¿ves esto? Pues todavía, no, Dios mío santo, ya párale, padre. Ya párale, por el amor de Dios, ya párale. Pero todavía, dice el padre, todavía, espérate, todavía vas a ver cosas peores. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, y en la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar, unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario, ¿no?, inclinados hacia el oriente, y con el frente en el suelo, con la frente en el suelo, adoraban al sol. Entonces el Señor me dijo, ¿lo ves? ¿No le ha bastado al pueblo de Judá con hacer aquí estas cosas tan detestables, que además ha llenado el país de actos de violencia? Una y otra vez provocan mi ira y hacen que su pestilencia me llegue a la nariz. Pero yo voy a actuar con ira y no tendré ninguna compasión de ellos, aunque me llamen a gritos, no los escucharé. Ezequiel 8, 5 al 18. Un vivo reflejo de la curia romana en un futuro y obviamente de estos tiempos actuales. Bueno, hermanos, estoy dando paso a la información de todo lo que estamos viendo ahorita en estos instantes. Yo sé que es un poquito largo el tema, y me disputo y me dispongo a hablarles ahora de Jeremías. Jeremías voy a hablar nada más hasta ahorita de Jeremías, y luego ya voy a entrar de lleno a lo que viene siendo las 70 semanas de Daniel. Pero antes voy a hablar desde Jeremías. Fíjense de dónde arrancamos. Arrancamos desde Isaías, Ezequiel, ahora Jeremías. Qué duro lo que viene más adelante. Y ciertamente yo he visto cómo la apostasía ha llegado a todos los medios, y cómo la educación va a ser la parte básica, junto con leyes noádicas, han de controlar todo este mundo. Por eso es muy importante, hermanos, muy importante que nosotros tengamos una arca para salir de esto. Van a venir momentos en los que pues ya no va a haber de dónde agarrar comida. Imagínense la cantidad de robos que va a haber. La cantidad de cosas que se van a dar. Y todavía aún la gente no cree. No cree. ¿Cuántos hermanos van a escuchar lo que mi padre me pidió que yo les dijera? Si lo escuchan unas 300 personas, me doy por bien agradecido. ¿Por qué? Porque prefieren mejor ver una película de The Avengers, o ver alguna deporte, o hacer cualquier otro tipo de tonterías, ponerse a tomar unas cervezas y orar a monos pintados de santos y cosas así por el estilo, y ir a pedirle a San Juditas. Hijo de Dios mío santo. Que son tradiciones, o sea, son cosas que el peor demonio que puede haber, fíjese bien, el peor demonio que puede haber es precisamente ese, el demonio de la religiosidad. Ese es el peor demonio que puede haber. ¿Cómo te quieres curar del coronavirus? Ya se te dijo. ¿Cuál es la verdadera cura? La verdadera cura es la fe, la oración y la penitencia. Eso es.
La fe, la oración y la penitencia. ¿Quieres curarte del coronavirus? Con eso. El Padre va a hacer todo y te va a ayudar. Nunca te va a dejar. Si tú estás con nuestro Señor Jesucristo, nada, nada en absoluto te va a pasar. Pero si no estás con Él, si tú haces cosas que no debes de hacer, ¿cómo quieres que el Padre te ayude? No entiendo. Y esto que le estoy diciendo, de lo fascinante que fue Isaías, lo tremendo y el ser el centinela de Ezequiel. Y ahora hablemos de Jeremías. Jeremías es sin duda pues otro de los profetas, de los grandes profetas más importantes de nuestra historia. El mensajero nace en Judea en el año 650 a.C. Fíjese bien. Nace en el año 650 y fallece a sus 65 años en el año 585 a.C. Muy recordado por los movimientos prohibidos, por aquellas palabras que Dios le dijo en Jeremías 1:5. Fíjate bien, hijo Dios mío, y esto me llena de emoción. Jeremías 1:5, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Fíjate bien, qué hermoso esto. Antes de que nacieras, yo te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Me quito el sombrero. Cuando alguien recibe una tarea por parte de Dios, es natural que tenga miedos o sea incertidumbre al respecto, si la sienta, ¿verdad? El profeta Jeremías tenía sus miedos sobre el rol que debía llevar adelante y lo plantea, pues se lo plantea a Dios de la siguiente forma: ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Jeremías 1:6. Recordemos que un profeta no se inventa sus prédicas ni es necesario que sepa hablar. El profeta es quien debe llevar el mensaje de Dios al pueblo. O sea, es decir, no es necesario que tenga conocimientos. Fíjense bien, ¿eh? Puede ser hasta un vago. Puede ser hasta un vago. Y es profeta. Fíjate bien esto, ¿eh? Por eso Dios le responde a Jeremías de la siguiente manera: pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler y también para construir y plantar. Jeremías 1:7-10. La primera misión que Dios le da a Jeremías, la noticia es de rigor, puesto que los eventos a anunciarse no son positivos para un pueblo que se entregó al pecado y a la idolatría. El Señor se dirigió a mí y me dijo, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. El Señor se dirigió a mí por segunda vez. ¿Qué es lo que ves?, me preguntó. Veo una olla hirviendo a punto de derramarse desde el norte, contesté.
Entonces el Señor me dijo: desde el norte va a derramarse la calamidad sobre todos los habitantes de este país. Yo, el Señor, les aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte. Vendrán sus reyes y pondrán sus tronos, y a la entrada misma de Jerusalén, frente a todas las murallas que le rodean y frente a todas las ciudades de Judá. Este es el castigo que voy a decretar contra esos pecadores que me abandonaron, que quemaron incienso y adoraron a dioses extranjeros que ellos mismos hicieron. Jeremías 1, del 11 al 16. Preocupado y con miedos, Dios le diría en los próximos versículos que no tiene nada que temer, puesto que estará acompañado por él mismo. Bellísimas palabras. El alfarero, el mensaje de Dios a Jeremías. En el capítulo 18, Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y allí le dará su mensaje. Jeremías cumple y va a donde está el alfarero, ¿no? Para encontrarlo trabajando en el barro, en su torno, ¿eh? Y pues, lo encuentra, es que el alfarero trabajaba en un objeto, y cuando el mismo objeto que él estaba haciendo le salía mal, pues lo destruía, ¿no? Y volvía a trabajar hasta que le quedaba perfecto, ¿no? Entonces, en Jeremías 18:1 dice lo siguiente: el Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedara como el que quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. En un momento dado, decido arrancar y derribar y destruir una nación o un reino. Pero si esa nación se aparta del mar, entonces yo no le envío el castigo que le tenía preparado. En otra ocasión, decido construir y hacer crecer una nación o un reino. Pero si esa nación hace lo malo y se desentiende de mis advertencias, entonces yo no le envío los beneficios que les tenía preparados. Jeremías 18, 1 al 10. Dios Padre nos pide corrección en nuestras vidas y en nuestra conducta. Dios siempre llama a su pueblo, pues a la conversión, ¿no? Prepara sus castigos acordes al tamaño de la falta, pero ama tanto a sus hijos que les da la posibilidad de transformarse y ser perdonados. Fíjense en Jeremías 18:11 dice lo siguiente: di pues a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén que yo, el Señor, les digo: estoy haciendo planes contra ustedes, estoy pensando en castigarlos. Dejen ya el mal camino, mejoren su conducta y sus obras. La gente se aleja de Dios y pues obviamente son castigados y después quieren volver a Él y luego se apartan nuevamente en tiempos de paz y de calma. Veamos, por ejemplo, lo que nos cuenta el libro de Jeremías, donde Jeremías está predicando en el templo. Es en Jeremías 7, del 1 al 7. Dice: el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. Habitantes, todos de Judá, que entran por estas puertas a adorar al Señor, escuchen este mensaje. El Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel,
me dice, mejoren su vida y sus obras y yo los dejaré seguir viviendo en esta tierra. No confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Si mejoran su vida y sus obras y son justos los unos con los otros, si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses con los que ustedes mismos se perjudicarían, yo los dejaré seguir viviendo aquí en la tierra que di para siempre a sus antepasados. Jeremías 7, del 1 al 7. Ahora, como un cántaro, los pueblos desobedientes son destruidos. Jeremías debía anunciar un inminente castigo al pueblo de Israel a pedido de Dios. Sucedía que los israelitas permitieron que el pueblo se convirtiera en tierra extraña, donde los padres sacrificaban a sus hijos y daban culto a dioses desconocidos. Ordena a Jeremías que destruyan un cántaro luego de dar el mensaje para que el pueblo pueda comprender la magnitud de lo que estaba por acontecer. Tal y como lo dice Jeremías 19, de 10 al 13. Después de decir esto, haz pedazos el cántaro a la vista de los hombres que te acompañas y diles, el Señor Todopoderoso dice, haré pedazos este pueblo y esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro de barro que ya no puedes reparar. La gente tendrá que enterrar a los muertos en Tofet por no haber más lugar donde enterrarlos. Así haré con esta ciudad y sus habitantes. Los dejaré en las mismas condiciones que a Tofet. Yo, el Señor, lo afirmo. Las casas de Jerusalén, los palacios de los reyes de Judá y las azoteas de las casas, donde ofrecían incienso a todos los astros y derrumbaban ofrendas de vino a otros dioses, serán considerados impuros, lo mismo que Tofet. Jeremías 19, de 10 al 13. Hermanos, yo creo que esta enseñanza está muy interesante, muy importante, todos los que les estoy diciendo. ¿Cómo empieza Daniel? Es muy importante porque desde Isaías se ve cómo arranca, de Ezequiel afirma las 70 semanas de Daniel y todo lo que ha de venir más adelante. Descubre también muy importantes cosas. Isaías descubre lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de una virgen, y que por medio de esa virgen le va a llamar precisamente Emmanuel. El fin viene de Ezequiel, y en Jeremías dice cómo el Padre forma naciones y quita naciones. Ya vamos a entrar en el próximo tema con Daniel profeta. No se lo vayan a perder. No se lo vayan a perder. Está mega importante todo lo que dice. Entonces, hermanos, pues la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Ya llevo un buen tiempecito platicándoles de cómo arrancaron las 70 semanas. Esta es la parte 1. Continuaremos con la parte 2. Los amo de todo corazón. Recuerden todo lo que les he dicho. Recuerden todas las cosas que se han puesto. Vean ustedes la gráfica que yo les puse. Aquí la gráfica muy grande, y luego yo fui poniendo, a medida que se fue platicando, fotografías de esto, para que les quede más claro todas las cosas. La bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Oremos en estos tiempos de pretribulación
porque lo que viene es más duro. Demos gracias al Señor porque nos ha dado entendimiento de su palabra. Demos gracias al Padre para que este Evangelio sea expandido a todas las naciones y sobre todo para que empiece a tocar todos los corazones de los hombres. Una vez más, repito, la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea inmediatamente a todos aquellos entendidos de corazón y a todos aquellos entregados como el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo y simiente de nuestro Señor Jesucristo, para seguir abordando precisamente sobre el buen entendimiento de las palabras, sobre las buenas conductas y el innegable y necesario Evangelio que el Padre nos promueve. La fidelidad completa. Así sea hoy, mañana y por siempre. Amén. Pasen muy buenos días donde están, muy buenas tardes donde se encuentren, muy buenas noches si están al otro lado del mundo. Bendiciones.